Buenas, bienvenidos nuevamente a estos espacios de ciclo referidos a salud mental. Les comparto que el día de hoy vamos a tener 3 pilares o 3 ejes que vamos a desarrollar. El primero de ellos tiene que ver con una parte más de base, si se quiere, neurológica, como para entender desde qué lugar también tratamos de ser conscientes con la importancia de lo que es el tema de eje central, digamos, que son los malos tratos y la violencia. Así que en un primer momento vamos a tratar un poco de eso. En un segundo momento, puntualmente, qué son los malos tratos, los tipos de violencia y lo que eso genera. Y en un tercer momento vamos a ir más finito en lo que son herramientas y desafíos para poder entender de una manera más general y poder usar esas herramientas en la vida diaria. Arrancando por lo que sería la base más biológica, si se quiere, en la imagen que van a ver a continuación se puede observar cómo cada parte del hemisferio de nuestro cerebro se encarga de temáticas puntuales, ¿sí? En el hemisferio derecho tenemos la parte más creativa, el arte, los sentimientos y lo que sería la memoria a largo plazo. En el izquierdo va la parte más lógica, lo que tiene que ver con los números, lo simbólico, las palabras. Obviamente necesitamos de esas dos partes, digamos, pero hay personas que incluso tienen algunas áreas más desarrolladas que otras. Pero es importante conocer un poquito desde qué lugar, y ahora adentrándonos en lo que es la violencia en sí, en esta segunda imagen se puede ver, digamos, un escáner cerebral como para ser conscientes de la importancia o cómo implica, más allá de la parte emocional, a nivel cerebral, los malos tratos. En la primera imagen se ve como un cerebro, digamos, que tiene un desarrollo normal o esperable con respecto a la materia gris. Y en el segundo se ve que hay menos materia gris cuando esa persona o esa criaturita sufrió situaciones de mucha violencia y que tiene también mucha relación con temas de adicciones o personas que atraviesan esas situaciones o depresiones. Hay menor sustancia gris, ¿sí? Como para que tengamos una noción de cómo impacta también más allá de lo emocional. Eso por un lado. Puntualmente, cuando nosotros nos adentramos en lo que serían los malos tratos, uno apenas habla de violencia, lo primero que se le ocurre, o lo más conocido quizás, tiene que ver con algo físico y visible, ¿sí? Un golpe, un grito, lo que fuera. Pero la violencia también se ve de maneras más sutiles, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la humillación. ¿Qué es la humillación? Es cuando una persona genera en el otro, digamos, una especie de ridiculización y hay insultos y desprestigios, ¿sí? Es típico el vos sos o te haces, te vas a poner eso, así vas a estar. No son violencias tan directas en el sentido de no es un insulto ni algo tan directo, pero sí lo que socava es la seguridad de la persona a quien lo recibe. A nivel gestual también eso se ve y se materializa mucho en los gestos, ¿no? Si puede que no te diga nada, pero si hago una carita un poco rara, esa persona ya se saca lo que tenía, se siente incómoda o lo que fuera. Entonces, esa es una manera también que es muy común y va más allá de la crianza, puede ser de un par a un par, a nivel pareja, en cualquier vínculo se pueden observar estos tipos de malos tratos si se quiere. Otra de ellas tiene que ver con el sometimiento. Acá sí van los malos tratos, como decimos anteriormente, que son los más conocidos, que tienen que ver con la violencia física, o los psicológicos, que tienen que ver con los tipos de maltrato. Vamos de nuevo al ejemplo del cuenquito, que es lo que genera. Lo de arriba es una cosa y lo que genera a la persona en sí que está pasando por esas situaciones es un miedo bastante grande y una sensación de indefensión, de yo no puedo, no soy suficiente, no me puedo cuidar bien, porque precisamente el agresor o quien está desde ese lugar se pone en un lugar muy imponente y grande, entre comillas, para quien recibe esa situación, ¿sí? Todo eso socava y va disminuyendo empobreciendo un poco lo que es la autonomía y la seguridad de la propia persona. Otro tipo de maltratos tiene que ver con la omisión, porque también convengamos que puede ser por acción o por omisión también algún tipo de maltrato. Ejemplo, no sé, en temas de crianza o amistad, uno sabe que hay fechas clave, fechas importantes para un otro y el otro como puede ser tipo ley del hielo, como que distancia, se me pasó una y otra vez, es como que el otro no siente que es tenido en cuenta. Entonces también eso va como filtrando una especie de humedad, digamos, a lo que es la autoestima y el amor propio, generando inseguridad en la persona quien transita esas situaciones.
Y otro tipo de maltrato, que esto es muy importante también reconocer, tiene que ver con el control. Y uno pensará desde qué lugar con el control, porque si yo controlo mucho a alguien, yo, Laura o Fernando, sea quien sea, la sensación que genera en la persona que recibe eso es de inseguridad. Porque, ejemplo, un poco lo que decíamos de la crianza y de la plaza, por ejemplo, o un adolescente me viene mejor en este caso. Una persona que en la adolescencia quiere salir al mundo, explorar, tener nuevos vínculos, y tenemos el ejemplo de una mamá sobreprotectora o con un exceso de control, le va a estar preguntando a qué hora sale, con quién, cómo, dónde. Es como un control muy sobrecargado, si se quiere. Entonces, la personita que siente eso, la sensación que le queda es: yo soy suficiente para cuidarme, tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, es importante entender que el control en un primer plano, si se quiere, puede parecer sano estando desde el lugar del adulto, pero para quien recibe eso no se siente capaz de poder cuidarse, de poder moverse a algún lugar. Entonces la independencia nuevamente queda muy disminuida o no tiene una base segura, ¿sí? Esos serían los tipos de malos tratos, como para que nos quedemos pensando en qué momento somos quienes recibimos eso. Y también es muy importante revisarnos cuando nosotros estamos desde ese lugar más activo, ¿sí? Porque convengamos que a veces nosotros podemos ser, voy a ser como la mano grande, quien sería la persona activa, ¿no? Esta persona puede ser violenta con esta, pero muchas veces pasa que nosotros invertimos ese rol. Nosotros somos violentos o realizamos acciones o gestos de malos tratos con otra persona. Entonces, reconocer que uno puede estar en ambos lados precisamente para poder cuidar y afianzar un vínculo desde un lugar seguro y confiable, necesitamos olvidarnos que hay víctimas y victimarios. En distintos momentos de la vida uno puede estar acá o acá, y esto, lo más común, que suele pasar muy seguido, es que vamos rotando en esos lugares. Así que bueno, espero que esto les pueda servir, y cualquier duda o inquietud estamos en comunicación. Y por último vamos a tocar el tema más, siento que es más práctico, ¿no? para el día a día en sí, porque tiene que ver con las herramientas y desafíos a partir de estas temáticas que venimos planteando. Reconociendo y recordando todo el tiempo que más se pueda también de que si bien la violencia es algo que se genera y está bastante como moviéndose todo el tiempo en la sociedad, en la cultura, en distintos espacios, tenemos un concepto que me parece clave, que es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es un lugar o un término, mejor dicho, que tiene que ver con esto, ¿no? Con crecer en situaciones adversas y sin embargo poder florecer. En la imagen que están viendo por ahí en esa plantita, donde se ven que las condiciones no son las más óptimas, pero cada uno de nosotros, independientemente de la condición, podemos tranquilamente, con la capacidad que tenemos de la individualidad, de la individuación y del presente y de los potenciales de salud que todos tenemos, podemos hacer y generar unas condiciones mucho más óptimas y más sanas. Entonces, si bien por un lado está todo lo que es la violencia y lo que venimos mencionando, el concepto clave me parece que es resiliencia y potenciales de salud, que es lo que nos brinda todo el tiempo esas ganas de estar mejor, ¿sí? Y puntualmente con lo que serían las herramientas, vamos a nombrar un par de ítems. Por un lado, podemos traernos todo el tiempo nosotros a lo que es el tiempo circular. Nosotros tenemos a nivel mental lo que es el tiempo lineal, fechas, 25 de marzo de tal. Es pasado, presente y futuro. En esa línea como que es el tiempo más conocido que tenemos, si se quiere. El tiempo circular, ¿qué implica? A mí me sirve mucho la idea de una semillita. Una semilla en el mismo momento va a ser, en un próximo momento en realidad, plantita y va a ser árbol. Pero no hay una separación o división de ese proceso natural. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero todo espiralado, si se quiere, o circular. ¿Qué implica esto? De que si nosotros tuvimos situaciones en el pasado que fueron adversas o difíciles, todo el tiempo nosotros nos tenemos que enraizar a lo que es el presente, ¿sí? Y a partir de esa situación podemos llegar a modificar el futuro. Entonces, tener esa concepción de circularidad es fundamental para poder entender que nuestro pasado no nos condiciona de una manera, pero no nos determina. No es esta idea de
tuve una vida de tal o cual forma y por consiguiente mi vida es y será así. No, nuestro potencial está precisamente en haber tenido la vida que tuvimos, en ese pasado, aclaro, y darle mucha más fuerza al presente y a nuestro potencial de salud, ¿sí? Otra herramienta es poder realizar un pasaje, si se quiere, de lo que es la reacción emocional automática, trasladarnos a una reacción emocional actual y seguimos hablando del presente para arraigarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una reacción emocional automática es referida a mi pasado, si se quiere, en el sentido que es algo que yo aprendí. Ejemplo, si a mí me gritaban, grito. Ni nos damos cuenta y esa reacción nos sale muy en automático, es muy inconsciente. Entonces, si nosotros hacemos consciente esa reacción, podemos decidir en el presente cómo yo quiero actuar, cómo yo quiero reaccionar ante esa situación, y eso otra vez me planta de nuevo en el vínculo, que sea con mi criatura o con cualquier otra persona, pero no actuando desde el pasado, desde esa reacción, sino desde algo mucho más consciente. Entonces, volvemos, para que se entienda, hacer un pasaje de esa reacción automática, tipo piloto automático que sale sola, a mirarla desde otro lugar para poder sí elegir cómo queremos reaccionar, ¿sí? Y también entender que el único tiempo, si se quiere, más real y concreto es el presente. Entonces, recordar que el presente tiene un poder bastante fuerte e interesante para accionarlo en las veces que podamos. Con todos los días voy a estar un poquito mejor, todos los días voy a hacer algo para que mi bienestar general acreciente un poquito más. Y es súper importante tenerlo en mente para poder encarar el día así desde ese lugar donde me brindo o me reconozco que puedo ser capaz de lograrlo, ¿sí? Y por último, digamos, entender que todo lo que venimos desarrollando tiene lo que sería un enfoque vincular. Vincular que implica un otro yo, seamos quien seamos, pero siempre lo que se teje es una red entre ambos o en un grupo. Nunca se genera un vínculo o un crecimiento individual, y ni siquiera una falta de autoestima o un déficit de autoestima tampoco es individual. Todo el tiempo estamos conectados con otros seres, con otras personas que hacen de que el vínculo sea esa red que se entreteje entre dos personas o más. Por eso es la importancia y la conciencia también de saber de que yo tengo la posibilidad de cuidar mi autoestima o el amor propio y el amor propio del otro, siendo cuidadosos en lo que vendría a ser la base necesaria de buenos tratos en cualquier tipo de vínculo. Así que bueno, otra vez muchas gracias por el espacio, y lo que necesiten, acá estamos para las dudas o inquietudes que tengan o alguna sugerencia, algún tema que les resulte interesante poder tratar. Acá estamos. Muchas gracias.